podríamos inscribir dentro de las prácticas que reconocemos como educación social. Pero como decía al principio, ninguno de esos, o muy pocos de esos actores sociales se reconocían y se reconocen a sí mismos como educadores sociales. La expresión educación social o educador social no es una expresión que esté muy difundida. Por lo tanto, ¿qué característica han tenido? Y me animo a hablar en pasado porque creemos que estamos en un periodo de modificación de esas condiciones, al menos en los últimos años. ¿Qué características han tenido estos educadores y educadoras sociales que no tenían una formación común, un origen muy diverso, intencionalidades también diversas? No habían espacios o no existen espacios en los que se hayan colegiado y en los que puedan acordar los parámetros en tanto ocupación o profesión. Recuerdo la charla de Santiago que ponía en acento estos dos términos, el de ocupación y el de profesión, y en el caso argentino costaba aún más o cuesta aún más hablar del educador social o la educadora social como ocupación y ni hablar de como profesión porque todavía no se construye ese colectivo con una identidad común que permita hablar de esto es lo que hacen los educadores sociales en Argentina. Lo que se ha ido configurando eh, con reconocimiento de esa práctica es que tiene una fuerte matriz asistencial. Y en algunos casos, esa fuerte matriz asistencial ha sido cooptada por, en la época más neoliberal, por los organismos internacionales apuntando a la autogestión y a financiar la autogestión como una forma de convalidar un Estado que se retira y que no da garantías, y en otros casos también como una estrategia o un sector que permite de alguna forma generar políticas de cooptación o políticas como podríamos llamar clientelares. Y hay un gran grupo también que podríamos entenderlo como un sector voluntarista que no se deja cooptar por estos dos sectores y que lleva adelante las prácticas de educación social en función de sus propios conocimientos, lo que consideran sus buenas prácticas y sus buenos haceres. Este cuadro de situación también ha permitido como lugar a que en muchos sectores se
se empiece a comprender que el hacer social, el hacer educativo en lo social, también era un espacio para hacer política con mayúscula. Política en términos de garantizar derechos a los ciudadanos y ciudadanas y en términos de acercar la cultura a aquellos que por origen social les suele estar negada. Entonces hay un grupo que intenta repensar de alguna forma todo este espacio que podríamos llamar de la educación social en Argentina. Si miramos la formación comienza a tomar cuerpo en el 2005 con una disposición ministerial que habilita a la formación de tecnicaturas en educación social. Y la formación de pedagogía social siempre estuvo muy limitada a una zona en nuestro país. Comparto los mapas porque hablar de educación social en el país también es injusto. No podemos hablar de educación social en Argentina porque está muy concentrada en determinados lugares. Cuando surgen las carreras de educación social que se plantean desde el surgimiento hasta la fecha, tenían esa ubicación que está marcada en el mapa, y en el caso de pedagogía social habían solo 2 formaciones en el país, una en Córdoba y otra en Buenos Aires. Pasado el tiempo, algunas de ellas cierran y solamente nos quedamos con una formación en pedagogía social en la Universidad Provincial de Córdoba y la formación en técnicos en educación social también en Córdoba, en Mendoza con la tecnicatura universitaria, en Tucumán y 2 formaciones en Buenos Aires. Todo el resto de las provincias no tiene formación en educación social y algunas que lo tuvieron, sobre todo las del sur del país, las cerraron. La única formación de técnicos universitarios es la formación de la Universidad Nacional de Cuyo, que es la que va a plantear o les va a comentar Lalo cómo surgió en un ratito. Las otras son formaciones terciarias y la formación en pedagogía social es de una universidad provincial, el equivalente a lo que en Brasil sería una universidad estadual. En el caso argentino tenemos muy pocas universidades estaduales. No en todas las provincias hay, es más, al contrario, en muy pocas provincias hay universidades estaduales. ¿Qué supone una formación técnica para nuestro país? Una formación técnica se ubica después de la enseñanza media, la enseñanza secundaria. Es una carrera que exige tener la enseñanza media completa. Es una formación más concentrada en el hacer
que en la reflexión del sistema, en este caso la pedagogía social estaría más en el ámbito o sería lo que para nosotros es una licenciatura o un profesorado, y en el caso de la tecnicatura se concentra más en el hacer. Y esas formaciones las pueden brindar tanto las universidades como institutos que dependen de cada una de las provincias. Institutos no universitarios que dependen de cada una de las provincias. ¿Qué nos ha pasado desde el 2005 a la fecha que empezamos a tener formaciones? Empiezan a generarse los primeros profesionales que se llaman a sí mismos educadores sociales o técnicos en educación social. Entonces ya esa identificación de educación social no tiene que ver solo con una práctica que hacen algunas y algunos sujetos, sino que también es una formación. Y genera ciertos desafíos que estamos en momentos de transición como para eh, poder decir qué es lo que pasa o qué es lo que va a pasar con esto. Pero sí marcamos nosotros que hay algunos elementos que deberían, a nuestro juicio, empezar a pensarse para estas personas que antes realizaban sus tareas en función de su mejor criterio y luego han pasado por un proceso de formación. Algunas estudiantes no han pasado por este primer momento de estar involucrados en la tarea del educador social y directamente son jóvenes que han decidido por formarse como educadores sociales. O sea, que no tienen esa experiencia previa, sino que directamente eligen esto como formación. Pero un gran grupo ha pasado o realizaba estas tareas y entiende de que la formación le va a aportar no solamente los conocimientos, sino la validez social de su título en vistas a defender su espacio laboral y defender su tarea. Entonces, con estas dos motivaciones, muchos se acercan a la formación profesional. Por lo tanto, tenemos un colectivo de egresados que responde a estas dos lógicas. Jóvenes que recién o que comienzan su formación sin haber hecho la tarea previamente, y gente que tiene mucha trayectoria y que de haber trabajado sobre el campo social y que después va a buscar la formación. Pero también hay que reconocer que hay un montón de educadoras y educadores sociales que siguen haciendo tarea de educador y educadora social en terreno que no han pasado por la formación. Y ahora empieza a ser un espacio de disputa usar atribuirse este nombre de educador social. Disputa que nosotros creemos que va a ser productiva,
que va a tener un impacto positivo, porque va a movilizar a que aquellos que quizás no tienen la formación la busquen y a que esa formación empiece a entenderse como una acción regida por parámetros profesionales. En ese sentido es que pensamos que tiene que haber mayor profesionalización. Nosotros abogamos porque las y los educadores sociales empiecen a trabajar en la creación de sus propios colectivos. Nosotros que hemos hecho la tarea de educador social en algún momento y que ahora trabajamos fuertemente en la formación de educadores sociales, creemos que ese es un espacio que deben generar los protagonistas y las protagonistas de estas propias tareas y de la formación. También creemos que es importante, por esta historia que tiene, quizás vinculada a movimientos religiosos, quizás en algún momento al servicio de organismos internacionales con intenciones no tan buenas como podría esperarse, de que es muy necesario trabajar en la politización del espacio, en entender que las acciones que se van a llevar a cabo o que se llevan a cabo en las prácticas de educación social tienen un componente de impacto en la acción social, en la conformación de la ciudadanía, y esto es algo que no todos reflexionan, no todos analizan y consideran, y por lo tanto pueden estar siendo funcionales a políticas que van en contra de lo que nosotros creemos que es esto de intentar acercar la cultura como herramienta principal de emancipación. Y por último, en lo que pienso compartir yo y después harán todas las preguntas de lo que no quedó claro, es que estos colectivos tienen que pensarse también emancipados de redes que les imponen objetivos vinculados con, por ejemplo, se me ocurre, quiero traer el ejemplo, ¿no? Hay muchos educadores sociales que tienen en agenda objetivos institucionales que están muy lejos de garantizar derechos y lo que están buscando es precisamente lo contrario. Por eso es que hay que hacer una mirada reflexiva sobre a quién estoy siendo funcional con los objetivos que trazo para no transformarme en un engranaje más que de vulneración de derechos, que es lo que nosotros pensamos precisamente hay que revertir o cambiar. Este es un poco el cuadro de situación de la educación social en Argentina. Y para terminar quiero señalar diferencias con el campo de Brasil, entendiendo de que muchas de las personas que nos escuchan son de allá. Nosotros hoy tenemos una formación universitaria o terciaria o superior en educación social. ¿Sí? Hay sujetos que reciben ese título, pero no hay un campo laboral definido para el educador social. El campo laboral lo construye cada uno de los educadores sociales.
En Buenos Aires, que tiene mayor antigüedad y eh, mayor antigüedad y mayor cantidad de egresados, ya se van generando algunas actividades que son para educadores sociales. En el resto del país, esto no existe. Hablar de educador social hay que decir que es primero un educador social y después se reconoce cuál es la tarea. En Brasil, que nosotros sabemos que los educadores sociales tienen un espacio de, de campo laboral, pero que falta la formación, ¿sí? Entonces, siempre bromeamos con nuestros estudiantes que cuando egresen van a encontrar trabajo en Brasil, que en Brasil los necesitan, pero los queremos acá. Entonces, ver cómo nosotros tenemos una formación con un campo laboral muy incipiente y ustedes tienen un campo laboral y les falta la formación. Creo que el punto de mayor desarrollo y mayor equilibrio en esta triada que solemos armar siempre, que es el de Uruguay, que tiene no solamente un campo laboral ya reconocido para los educadores y educadoras sociales, sino también una formación con mucha trayectoria. Así que bueno, es seguir intentando contagiarnos, nosotros contagiar el espíritu de la formación a, a Brasil y que Brasil nos contagie esta demanda del campo para nuestros egresados y egresadas. Esto es por mi parte. Bueno, los dejo ahora con Lalo, que les va a presentar nuestra carrera. Buenas tardes. Muy ¿Se bien. escucha? Sí, se escucha bien, Quiero agradecer Lalo. a Diego por la generosidad y su claridad, y al equipo que hace posible estos encuentros, porque hacen también posible que nos volvamos a ver quienes estamos tratando de construir una patria grande y una red de educadores sociales para esa patria grande, que es Latinoamérica, Iberoamérica. Así que es un placer hablar para ustedes y voy a empezar hablando de lo que constituyó la Tecnicatura en Educación Social. Podría perfectamente hacerlo Diego porque fuimos codo a codo junto con un equipo de 3 o 4 compañeros y una decana de una facultad de educación convencida de nuestras capacidades para desarrollarlo. Así que comienzo con una foto que es la foto de una red de educadores sociales y una frase de un poeta de mi tierra. ¿Sí? Importan dos maneras de concebir el mundo. Una, salvarse solo, arrojar ciegamente a los demás de la balsa, y otra, un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago. Y esta es un compromiso
militante, para decirlo así. Me reía con Diego, decía, nos convencemos cada vez más de nuestra militancia común con los compañeros de Brasil, de Uruguay y también de Chile a través de la red de educadores populares de Río Sal, que se conecta con nosotros y piensa espacios comunes. Entonces, los compañeros de Chile, ¿voy bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Los compañeros de Chile y compañeras, los compañeros y compañeras de Bolivia, los compañeros y compañeras de Perú, los compañeros y compañeras de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de México, todos construyen sin saberlo el mismo mapa. Todos vivimos bajo una circunstancia diversa, pero todos construimos el mismo mapa, el mismo crisol, para decirlo así, para la educación social. Y es importante que nos encontremos. Es vital que nos encontremos. Y para esto lo que hacen o lo que constituyen con estos espacios de encuentro es fundamental, al igual que en la foto, ¿no? Que es que en la educación social el principio básico es que no se trabaja solo. ¿Sí? No es un profesor que trabaja en la individualidad o en una sala. Es una formación para un hacer colectivo, para una participación en equipos, para un trabajo junto a otros. Es un hacer plural. Ahora vamos a la otra diapositiva y ahí sí voy a decir cómo, uh, cómo llega de alguna manera a la situación de pensar en una... Estamos creo que adelantados con esa diapositiva, Diego. Pensar en una tecnicatura en educación social. En principio era una tecnicatura impensada, ¿sí? Y ese in lo pongo entre comillas adelante y pensada seguida. Era un secreto a dos voces que nosotros queríamos construir un espacio para la educación en ciudadanía y un espacio para la educación más allá de los muros, ¿sí? En ese momento la pensábamos así y nos llegó una oferta educativa de nuevas carreras que nos permitió incorporar por la ventana una formación impensada, que era la de educadores sociales. Como bien dice Diego, aquí era nada más que educador, no existe el educador social como tal, hasta ese momento no era tan sentida esa palabra, y utilizamos educador o educador popular, que era aquí en la región es mucho más conocido. Y educador popular era una educación más flexible que suponía que también como en Brasil no necesitaban un título y gozaban de cierta informalidad y lo que tenían que tener era esa suerte de conexión con el universo comunitario y con el universo popular, ¿sí? De las luchas populares. Ahora bien,
Pasemos a la otra, digo, si puede ser. Porque a las diapositivas no las voy a tomar tan en cuenta. Nosotros nos sostuvimos como un principio en dos elementos. Uno, hacer una carrera que tenga un amplio diagnóstico, para lo cual trabajamos mucho con organizaciones sociales, con organizaciones vinculadas a políticas de derechos humanos y vinculadas a políticas de educación en el campo de la recreación, del tiempo libre, de las acciones que se hacían en el campo no formal. Y dos, en todo lo que tenía que ver con lo intrauniversitario. Todo un diagnóstico intrauniversitario para lograr que la universidad incluya en sus carreras a la educación social. Para eso nos unimos como facultad a ciencias políticas, ¿sí? A otra facultad hicimos una carrera entre dos facultades, educación y ciencias políticas. Y tiene mucha coherencia porque mucho de lo que hacemos está íntimamente relacionado con las políticas públicas, ¿sí? Nuestra convicción de que la educación influye sobre el ser humano y transforma las realidades no es otra cosa que el ejercicio también de una política de carácter público. Entonces, bueno, por ahí fue, pero no teníamos las herramientas. ¿Qué significa? Que fuimos insolentes. Nosotros sabíamos que existía educación social en Uruguay, sabíamos que existía educación social en México, sabíamos que habían formaciones en educación social en España, pero nosotros no éramos especialistas en educación social. Nosotros conocíamos las políticas públicas y trabajábamos en campos que tenían que ver con niñez, adolescencia, ancianidad, restitución de derechos, políticas de derechos humanos. Todo eso eran temas sensibles, creo que para el colectivo, incluyo a Diego, y entonces teníamos que pensarnos formando o constituyendo una carrera. Entonces llamamos a Buenos Aires, a gente de Buenos Aires que creíamos que podía colaborar con nosotros y sobre todo a gente de Uruguay que nos viniera a capacitar. Hicimos talleres colectivos para todos los estudiantes universitarios y profesores y definimos los contenidos. Con Diego habíamos preparado un video en donde mostrábamos todo el proceso y sobre todo mostrábamos cómo se había construido esos contenidos a partir de la participación de estudiantes de arte, profesores de arte, profesores de ciencias políticas, organizaciones sociales de base. Todos fueron como colaborando para que eso suceda. Pasemos a la otra, Dieguito. Ahora bien, ¿cómo llega uno a esto? ¿Cómo una persona, yo tengo 58, Diego es un pibe, pero tengo 58 años y a ver, hace 25 años que me conecté con la educación social
y desde los 25 años que trabajo en políticas sociales de restitución de derechos. Y llego por una convicción que tiene que ver con los criterios de empoderamiento, con los criterios de que algo tiene que transformarse y con cierto sentido revolucionario de la educación, cierta convicción de que la educación tiene un sentido revolucionario. En el año 2000 hicimos una formación para jóvenes en conflicto con la ley, que nosotros decimos jóvenes en mutualidad de conflicto con la ley, porque la ley tiene conflicto con ellos en gran parte. Y la foto que ven en la diapositiva es Andrés Murúa, un educador que es un promotor sociocultural que a los 14 años se lo encerró por un homicidio de una niña de 4 años, porque lo encontraron durmiendo en el baldío donde murió esa niña, donde habían asesinado a esa niña. Y estuvo 3 años preso por dormir en un baldío. Y un colectivo de, en ese momento, educadores, junto con una abogada y gente que confiaba y lo conocía, juntamos dinero, pagamos los mejores abogados. En ese momento no había defensores de niños, hoy sí, en Argentina, y pudimos después de 3 años demostrar que era inocente, demostrar que él no tuvo nada que ver. Y salió alegre de la vida por encontrar una oportunidad y se nos pegó, como los cachorritos. Se vino con nosotros y se quedó. Era un niño en situación de calle, un niño de 17 años. A los 19 hizo la formación en promotor sociocultural. A los 21 formó su propia murga. Y hoy con 35 tiene una organización social barrial extraordinaria. Y se me hace difícil no pensarlo como educador. Y lo pongo porque es el primer filtro. Él no va a llegar a ser educador social. Es muy difícil. No va a ser educador social de la tecnicatura ni va a ser pedagogía social. No porque yo le ponga el límite, sino porque las condiciones concretas bajo las cuales la universidad o nosotros recibimos a estudiantes no tienen en su paraguas la posibilidad de que jóvenes como él puedan ser incorporados. Entre otras cosas, como dijo Diego, no terminó el secundario y tiene una suerte de semi-analfabetismo. ¿Sí? Pero es brillante, indudablemente es brillante, y yo soy voluntario de su organización ahora. Él se ríe porque dice que me tiene como, que él es mi jefe, y es real. Yo trabajo para él de alguna manera. Y esa foto la sacamos ahora en pandemia, que sale todos los días a hacer trabajos de educador, mientras nosotros nos quedamos en casa protegiéndonos. Porque es otra cosmovisión de lo que es la situación. Es nada más que una situación más la pandemia para ellos. Viven a 5 minutos de mi casa y todavía tienen, de 15 jóvenes que teníamos, hicimos los estudios para Chagas y 6 tenían Chagas. Entonces, indudablemente hay mucho por trabajar
y él tiene mucho por hacer también. ¿Sí? Sigamos adelante. Gracias, Diego. Gracias, Piero. Lalo, Sí, no está la nos que yo quedan quería. 15 minutos. Sí, ahora voy rápido. ¿Eso significa que he hablado mucho? Y has hablado bien. Bien. ¿Se entiende, Santiago? ¿Es comprensible lo que digo? Sí, para mí sí. Creio que para los outros também. Creio que as pessoas no chat ainda não. Tem muitas pessoas nos acompanhando, nos dando boa noite. Bem, E já houveram algumas manifestações, então acredito que sim, estamos indo bem, sem problemas. bien. Ahora se va a leer, así que es más simple, porque la lectura en español es más fácil que el habla. ¿Sí? Tenemos más coincidencias en la escritura. Bien, ahora traigo una cita de Violeta Núñez. Ya saben que ella rompe con el modelo de educador popular para mí y genera un paraguas más amplio para todo lo que trabajamos en el campo de la educación, sin dejar de lado la educación popular. Pero al pensar en el vínculo educativo y en el vínculo con los sujetos, dice que hay que trabajar la peculiaridad de cada uno, que nosotros por lo común le decimos particularidad, pero es peculiaridad. Evitar hacer conjuntos homologados, pensar a los niños, por ejemplo, a las niñas o a los niños, como un conjunto homologado, sino pensar a cada uno en su situación. El lugar que un sujeto ocupa en una red de relaciones y los efectos que ellos producen en términos de subjetividad. Y ahí lo pienso Andrés. ¿Sí? Ahí entiendo a Andrés conectado con nosotros y queriendo encontrar una respuesta en un mundo que no tenía respuesta para él. ¿Sí? Y que en un conjunto de educadores encuentra la posibilidad de hacer una murga y encuentra una respuesta para él, ¿sí? Para su camino. Por ello no se trata, por ejemplo, de hablar de autoestima. Él no necesitaba desarrollar la autoestima. Es un término que usan mucho ahora los educadores. Le falta autoestima y sobre todo con pobres, con gente que tiene carencias económicas. De lo que se trata es de poder comenzar a trabajar, comenzar a habilitar que lo educativo llegue a esos lugares, a veces creando condiciones, en enudamientos sociales que sostengan al sujeto y en los cuales pueda ser verdaderamente reconocido como tal. Esto creo que es una de las cosas del impensado que nosotros tuvimos en la formación. Este es nuestro impensado. La formación nos lleva hacia un conjunto, hacia una estructura lógica curricular de formación que les permite entender ciertas disciplinas. Ahora, la lógica de entender el vínculo educativo es algo que es casi artesanal. Y al decir casi artesanal, solo lo da el territorio. ¿Sí? Solo lo da la posibilidad de encontrarse con los otros con una mente abierta, con la capacidad de saber que lo que está haciendo es habilitar, construir puentes hacia lo educativo, no transmitir. ¿Sí? Vamos a la otra. Gracias, Diego. Y
Y para hablar, y con esto yo termino, para hablar del vínculo educativo pensamos en tres dimensiones. Primero, su trascendencia. Segundo, el espacio creador que supone. Y tercero, el marco revolucionario que siempre tuvo la educación. ¿Sí? Cito casi siempre a uno de nuestros grandes luchadores en Mendoza, se llamaba Contreras, era un curita de los curitos de la Teología de la Liberación, y él dijo que el acto más revolucionario que vio en toda su vida fue la creación de la Universidad Nacional de Cuyo. Porque hasta anteriormente no existía ninguna posibilidad de que un pobre o que una persona llegara a estudios superiores porque las universidades eran sumamente clasistas. Entonces sintió que hubo un quiebre en el momento que alguien pensó en hacer una universidad nacional con perfil popular. Eso fue en los años 40, 45, que revolucionó a Mendoza. Entonces por eso pienso el vínculo educativo como un vínculo revolucionario y no desde el plano individual, sino del plano social e institucional. Ahora voy a decir dos o tres cositas con respecto a eso. El vínculo nos trasciende a nosotros como humanos en el marco de las múltiples dimensiones del ambiente y nos invita a tener una mirada abarcativa que desplace los modelos antropocéntricos. Y en esto digo, cuando pienso en vínculo, no pienso únicamente en otros sujetos humanos, sino en la relación con todo lo que nos rodea, ¿sí? Con todo el mundo. Y es más, a veces existen vínculos en donde nosotros, como humanos, no participamos. Entonces, pensar primeramente que el vínculo no es solamente con sujetos o no es solamente con personas, sino también con hechos culturales y también con hechos ambientales o espacios ambientales. Ahora, el vínculo educativo pertenece al orden de lo complejo, lo subjetivo, y aquello que puede ser creado o fortalecido desde un ambiente propicio. Por eso decimos habilitar, ¿sí? E instituciones con una amplia vocación humanitaria, que por desgracia sé que la están perdiendo muchas instituciones educativas de Brasil, porque las políticas no favorecen a pensarse desde un lugar en donde la otredad y la solidaridad se encuentren permanentemente y no el control y la vigilancia. Vamos a la otra. Diego, gracias. Con esta creo que termino. Es indispensable crear texturas históricas vinculares que nos hagan sentir parte del devenir histórico y constructores del mismo. ¿Sí? Para ello necesitamos instituciones educativas que evidencien el poder revolucionario y lideren luchas de conciencia contrahegemónica de los poderes fácticos y consumidores que controlan nuestra sociedad. Y ese vendría a ser otro principio, es un principio militante, ¿sí? Que como estamos no sirve. Si la educación social es para sostener o para flotar, yo creo que no tiene sentido.
La educación social, creo, es para transformar, ¿sí? Y en ese sentido, prepararnos para esa transformación y saber la poderosísima disciplina en las cuales nos estamos formando. Claro está, para ello se debe estar dispuesto a la propia destitución o pérdida de lugar. Y esto significa, nosotros, profesores universitarios, somos privilegiados. Nos es confortable estar donde estamos. Pero también tenemos que ser conscientes que si realmente se da una educación que proponga profundos cambios, es muy probable que perdamos ese lugar. Que seamos parte de la pérdida de lugares. Y para eso hay que estar preparados. Entonces digo, a crear espacios donde la interculturalidad y la participación leuden en verdaderos vínculos educativos transformadores. ¿Sí? Y eso es cuestionarnos permanentemente, como decía Diego, nuestro hacer. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Y segundo, ¿para qué hacemos lo que hacemos cuando no es educativo? ¿Sí? Cuando no pertenece al campo educativo. Entonces son un doble desafío. Por una vida, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y por la otra vida, ¿por qué haríamos algo que no pertenece al campo educativo cuando trabajamos desde el campo profesional? Para lo que no estamos preparados sería, ¿sí? Entonces, nosotros preguntamos a nuestros estudiantes, ¿qué de educativo tiene lo que estás haciendo? Y eso significa centrarse en lo educativo, no perder el horizonte que nuestro vínculo es un vínculo educativo. Y ahora termino con esto y agradezco y pido disculpas si no se entendió del todo. Muito obrigado, Lalo e Falta una, Diego. creo. Ah, No, está sim, bien. desculpa. Esta la preparó Diego y me preguntó, ¿la queremos? La queremos. Y es que con nuestras falencias, nuestras dudas, nuestros interrogantes y nuestros no saberes, es importante que ningún suelta a nadie. Nadie suelta a nadie. Diego lo puede decir también. Sí, y agradecer porque así como narrábamos, nosotros hemos llegado a la educación social como, como espacio de formación después que Uruguay, como espacio del hacer y de reflexionar sobre ese propio ser después que Brasil, y nos sentimos como en casa cuando hablamos de estos temas, somos atrevidos al hablar de estos temas, pero creemos que así como en las prácticas del hacer del educador y la educadora social no se resuelven solos, sino que se resuelven en equipo, también el pensar y el pensarnos se tiene que resolver en este gran equipo latinoamericano y acompañarnos cuando las políticas resultan adversas y prepararnos para cuando las políticas nos acompañen. Y cuidarnos mucho. Verdade. Cuidarnos. É isto. Ahí tiene fan, profesor. Muito obrigado, companheiros. Gracias. Muito bom mesmo. Para você,
ouvir novamente um relato que já tinha visto o Diego fazer em 2018, lá em Salvador, na Eduso Brasil, no primeiro encontro nacional da Eduso Brasil, mas que, ao refazer, ganhou acréscimos, né, ganhou detalhes, né, na fala do Diego, e ouvir o Eduardo também trazer a história, né, da formação, da conformação do curso, e ainda fazer alguns apontamentos bem importantes a respeito de princípios que talvez né, tenham que nos reger, nos guiar como educadores e educadoras sociais. Eu tentei acompanhar o chat, né, com algumas manifestações das pessoas dando boa noite, agradecendo vocês também. Creio que alguns estudantes, algumas estudantes aí de Cuyo estão nos acompanhando também, estão se manifestando. A Rita, excelentes reflexões acerca da necessidade de repensarmos e reforçarmos as frentes de educação social através dos espaços de formação e do engajamento à sociedade. É isto. Eu fiquei com uma questão ouvindo, né, as falas de vocês, que não, enfim, penso que talvez vocês possam comentar um pouco e a gente pode dar continuidade a essa conversa. A professora Karine também nos dando um alô e felicitando vocês pelas falas. Raquel, colega lá do Uruguai. O Patrick tá colocando aí na tela algumas das manifestações que tiveram durante as falas, né? Principalmente o Diego, que vinha passando os slides, não pôde acompanhar nenhuma, né, das falas. A professora Verônica Miller também, da ESMAR, lá de Maringá, no Paraná. Grandes compañeras de camino que nos enseñan y nos interpelan permanentemente, ¿no? Maestras. O que eu ia questionar vocês, não é questionar, colocar para vocês falarem um pouquinho mais, se tem, né, algo a colocar. Tanto no relato que o Diego traz do contexto que gera a necessidade social da educação social na Argentina, e que Diego mesmo disse, né, é muito próximo ao que aconteceu em outros países e é muito próximo ao que aconteceu conosco aqui no Brasil. A educação social ela ganha força e emerge, né, em situações de crise social, né, em situações onde, por alguma razão, o laço social ou os direitos, né, sociais estão se rompendo. Mas aqui nós tivemos e ainda temos, né, uma manifestação, e daí na fala do Lalo apareceu, não tanto no do Diego, mas na do Lalo apareceu, que é a educação popular como também uma ação, também um fazer, né, que ainda hoje aqui para nós
existe a disputa que Diego falava da identidade do educador, da educadora social, que começa a acontecer ali para vocês. Para nós aqui, a gente percebe que, não sei se disputa é a melhor palavra, mas ainda existe uma confusão ou um limite não bem estabelecido, e talvez não tenha que ter, não sei, entre educadores populares e educadores e educadoras sociais. Que não sei, a fala do Lalo me indica um caminho, mas não sei, né? Verônica, No fim e ao cabo, caímos sempre nessa questão, né? Olha, mas enfim, Yo quisiera, não é uma pergunta, mas é uma provocação, assim, vocês enxergam isso, vocês veem isso também nesse espaço onde vocês estão, também na Argentina, nas formações, nos estudantes que chegam até a universidade, que Diego disse, com muita experiência, e talvez trazendo essa identidade, talvez, estou perguntando, como educador e educadora popular, e ali criando outra. E a gente pode emendar a minha fala, já que temos pouco tempo, a colocação da Verônica. Colegas aqui no Brasil, há educadores que dizem que a universidade pode matar a cultura popular. O que teriam a dizer sobre isso? todo lo popular quiere Bien. matar el Brasil. ¿Qué creo respecto de esto que planteas inicialmente? En relación con la historia, creo que la educación popular o la educación social, y voy anticipando lo que voy a decir posteriormente, funcionan como remedios. Agradecemos que esos remedios, esos medicamentos estén, pero que esté ese medicamento es el resultado de que hay situaciones de desigualdad y hay políticas que se benefician con esas situaciones de desigualdad. Y que por tanto la educación social, la educación popular, la educación escolar, la educación tiene que tratar de revertir esa desigualdad para que, si lo pensamos en términos de derechos, todas y todos tengamos acceso a los mismos derechos, y si lo pensamos en términos de comodidad, siendo la lectura más mezquina posible, vivir en sociedades que sean transitables, que sean posibles de ser transitadas. O sea que hasta de la peor lectura que podemos llegar a hacer, la desigualdad debería ser una preocupación de todos. Y la educación es un factor importante. Yo creo que esta diferenciación entre educación popular y educación social, que ha estado trabajándose también en espacios como este recientemente, y por eso apelamos a Verónica, y Verónica ha escrito al respecto. Creo que en el caso de Argentina, que la etiqueta de educación social y la educación popular no tanto, pero la etiqueta de educación social es tan reciente y tan controversial, creo que hay que darle espacio al tiempo para que se acomode qué queremos decir con esto. O sea, no pensar de que existe algo que nosotros vamos a develar cuando nos pongamos de cabeza a investigarlo.
Esto es una construcción y se irá construyendo una identidad del educador popular, una identidad del educadora social, y a lo mejor confluyan en muchos aspectos y a lo mejor se diferencien y a lo mejor en algún momento sea una etiqueta que no diferencie nada. Pero me parece a mí que hoy, si bien suscribimos a un campo pensando que la educación social es un campo más amplio que la educación popular por cierta cuestión de origen, creemos que la etiqueta va a tomar el rumbo que los que hacen y las que hacen en el campo y los que piensan y las que piensan en el campo le quieran ir dando. Hoy por hoy me parece muy aventurado nosotros poner y suscribir que es una cosa u otra. Yo por Verónica diría, sí pensaría los procesos de aculturación, que denominamos, es aquellos que permanentemente nos invaden, nos superan y generan una suerte de sometimiento sobre nuestra propia cultura. Entonces creo que ahí sí es importante mantener viva nuestra cultura, mantener encendido nuestra propia esencia cultural, nuestras esencias culturales, porque por ahí viene la multiculturalidad, la de nuestros pueblos originarios, las nuestras, las nuevas, la de nuestros jóvenes, la de nuestros abuelos, pero esto que se escuchen las voces nuestras, ¿sí? Y no que se sometan por sobre todos los sistemas que están siendo, digamos, van socavando nuestras propias ideas, nuestra propia capacidad de producción. Ahí ponía yo ser parte de los procesos sociohistóricos. Y para ser parte de los procesos sociohistóricos tenemos que sentirnos parte de nuestra propia cultura. Si no es imposible, vamos a ser parte de los procesos sociohistóricos de otra cultura. Quisiera, perdón Santiago, quisiera agregar algo respecto de lo que pregunta Verónica y algo que yo le debo reconocer a la universidad y Lalo recién hizo un reconocimiento de la Universidad Nacional de Cuyo y nos pasa a muchos que llegamos a la universidad y en la universidad, lejos de matar la cultura popular, muchos es donde la aprendimos, donde entendimos que lo que hacíamos tenía un carácter político, donde pudimos reconocer nuestra acción militante en la educación. Eso nos lo enseñó la universidad. Si no hubiéramos ido a la universidad, en mi caso, en mi historia personal, probablemente esas preguntas no me las hubiera hecho y no hubiera tenido esa posibilidad de mirar lo social, lo político, lo comunitario desde ese lugar. Yo se lo agradezco y se lo debo a la universidad. Eu fico pensando também de que a imagem social que cada povo, né, tem do que é a universidade também fala um pouco da construção dessa universidade. Vocês, Lalo, na sua fala, colocou de como a Universidade de Cuyo é compreendida como uma universidade popular. E ali teve também a sua
sua pedra de fundamento, né? A ideia de que deveria ser uma universidade popular com este fim, com estes princípios, né? Talvez um pouco dessa resistência que alguns colegas expressam e, na minha opinião, com justiça, embora eu não concorde com a posição deles, mas entendo a crítica à universidade aqui no Brasil, é esta, né? É difícil encontrarmos aqui uma instituição de nível superior, mesmo as estatais, que tenham este fundamento popular, né? Há resistências populares dentro do espaço universitário brasileiro. E várias das colegas que aqui se colocaram, né, sabem e são estas resistências, né, mas que ainda são espaços bastante elitizados, né, dentro do Brasil ainda são, né? Então é um pouco compreensível essa, na minha opinião, essa fala de colegas que são contrários ao espaço acadêmico como espaço de formação de educadores e educadoras sociais. A questão da Karine, acredito eu que tá no bojo do que a gente já veio conversando, vocês já comentaram agora há pouco, né? Mas ela faz aí outra observação. Ó. Creio que seria muito interessante para nós que pudessem comentar como está estruturada a formação de educação social na Universidade de Cuyo. Não sei se temos tempo para isso. Daí temos que ver com Patrick, com Claudete, com Mara, que seria interessante, seria, mas talvez a gente ficaria mais uma hora. Comento rápidamente algunas características generales de la formación. Por favor, Formación tiene 5 semestres, 2 años y medio. Tiene un trayecto de prácticas en territorio durante toda la formación que va creciendo en cantidad de horas y se va articulando con los distintos espacios curriculares. Tiene muchos espacios curriculares comunes a otras carreras de la Facultad de Educación para que precisamente los estudiantes puedan moverse de una formación a otra. Y esa formación lo que les otorga es el título de técnico, que es un título que no considerado de grado en la universidad, pero es un título universitario y, como decíamos, es el único título universitario que en la Argentina hoy por hoy está dando de educación social. Uhum. Muito bom. Tem uma última pergunta ali da Verônica, Diego. Lalo, eu acho que caiu a conexão dele, não sei se ele consegue retornar, que pena. Mas a Verônica pergunta se existe algum campo ou lugar onde ainda não existe educador social em Mendoza ou na Argentina e que vocês pensam que sim, deveria existir, deveria estar lá. Acho que Campo del hacer, no. El hacer de lo que nosotros entendemos como hacer de educación social, la Argentina lo tiene en todos sus espacios. Si se refiere a la formación, Verónica, nosotros creemos que por provincia, porque hay cierta autonomía provincial por estado, para cada uno de los estados, generar una formación sería muy apropiado. Hemos pasado por un periodo que hizo todo lo posible porque estas formaciones no existieran
y inclusive nuestra formación no, sufrió un gran recorte en el periodo pasado, del gobierno pasado. O sea que suponemos que a lo mejor políticas más progresistas podrían fortalecer. También entendemos que a partir de los años que estamos pasando y de las consecuencias nefastas que va a tener la pandemia, el rol del educador social va a ser muy importante. Prepararse con formación sería una buena estrategia política. Sim. Aqui penso que também pensamos dessa forma, né? do quão necessário será o trabalho de educadores e educadoras sociais bem preparados para o pós-pandemia. Né? Bom, já fui avisado aqui pelo pessoal da FURG, o Patrick e a Mara, de que nosso tempo também vai se esgotando. A gente com certeza teria mais perguntas e poderia continuar conversando, mas o modelo virtual também não é a coisa mais agradável, né? Mais propício para esses momentos. O bom seria uma boa roda de chimarrão com mate, né? Para a gente conversar e se alegrar todo mundo. Bom, Diego, talvez quer fazer alguma consideração final, algum fechamento? Bueno, nada, agradecer el espacio para encontrarnos en estas condiciones e instar a que haya mucho más espacios para encontrarnos, para pensar juntos, para debatir, para poner puntos en común y tensar lo que no estemos de acuerdo, y agradecer mucho este espacio para poder compartir lo que vivimos aquí en Mendoza y en Argentina. Muchas gracias, Santiago. Para nós também foi um prazer ouvi-los e trocar, compartilhar esses saberes, essas informações também. Né? Como vocês muito bem ressaltaram, fortalecer um pouco essa identidade